Si tiene Biblia, ahora sí tiene que traer Biblia porque ya no tenemos la pantalla ahora. Así que tiene que traer Biblia de ahora en adelante. Sí, gloria a Dios. No tenemos la pantalla, así que hay que traer Biblia ahora. Estamos grabando todavía, las grabaciones que estamos haciendo aquí es para el beneficio suyo. En otras palabras, esto no es lo que vamos a poner en la radio. Tal vez algún día, si fuera necesario, tenemos algunas predicaciones que podemos utilizar, pero lo de la radio queremos hacerlo con el esquema y con el formato que le habíamos dicho. Así que eso lo vamos a hacer, vamos a hacer grabaciones especiales para eso. Pero si usted aprendió algo, le gustó algo que enseñamos y quiere llevarse el CD, pues también lo va a poder hacer. Tal vez no esta noche, pues no estamos preparados para la reproducción, pero sí lo estamos grabando y le vamos a hacer accesible los CDs para que se los lleve. ¿Amén? ¿Sí? Dígame. Romanos 8 es el capítulo 8. Romanos 8. Papi Freddy, si quiere apuntar por ahí, vamos a titularlo ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ese va a ser el título de este estudio. En esta noche quiero discutir algo con ustedes que ha sido muy mal interpretado por muchos años en la iglesia y hasta el día de hoy. Les digo que la mayoría de los maestros enseñan de esta manera y yo quiero que usted esté claro en este punto y que vea los tesoros que hay en el capítulo 8 de Romanos. Hay cosas que ya sabemos de aquí, las voy a reiterar porque necesito que usted las reciba y se acuerde. Mientras más yo se las repito, mayor beneficio usted tiene. Amén. Así que se las voy a estar repitiendo, pero hay cosas nuevas que quiero enseñarle de esto. Y como estamos grabando, pues por ahora no podemos realmente hacer preguntas, pero después al final cualquier cosa, usted me deja saber y yo le hago la pregunta. Apúntela si le surge una pregunta. Amén. Ok, versículo 1 del capítulo 8 de Romanos dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a parar ahí porque aunque la mayoría de las Biblias tienen una porción añadida a ese versículo, desde ahora es importante que todos sepamos que la segunda parte de ese versículo no está en los manuscritos originales. Por lo tanto, lo que usted lee ahí cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no existe en los manuscritos originales. ¿Amén? ¿Amén? Depende de la versión que usted tenga. Tal vez lo tenga, tal vez no lo tenga. La nueva Biblia ahora están saliendo sin esa porción porque ya es algo que mucha gente está empezando a conocer. Pero en cuanto a los manuscritos originales, cuando Pablo lo escribió, vamos a decirlo de esa manera, él simplemente dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Y la fraseología que él utiliza aquí es una descripción, una determinación de que ahora no hay condenación en el sentido de que es ahora y para siempre. Es en el constante presente. ¿Cuánto entienden eso? No es ahora nada más y mañana no es ahora cada vez que usted lo dice, es ahora, es un constante eterno presente. ¿Amén? ¿Cuánto entendemos eso? Así que la condición que ahí dice, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no existe. Pero basado en eso, en esa porción que fue añadida a la Biblia por los que tradujeron, los que hicieron ciertas traducciones, por causa de eso es que empieza la confusión con este concepto que es el que quiero hablarles hoy. Por ejemplo, el segundo versículo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Ahora, eso es lo que vamos a discutir hoy. Dice ahí que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, cuando los que hicieron la traducción de esta epístola leyeron eso, cuando ellos estaban traduciendo esta porción, ellos llegaron al versículo 4 y decía: los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos interpretaron, fíjese bien, que el andar en la carne es una condición, oiga bien lo que estoy diciendo, una condición que un cristiano puede tener. Por lo tanto, como ellos interpretaron que
que un cristiano puede andar en la carne, al ellos interpretarlo, le añadieron al versículo 1 la parte que les dije que no existe. ¿Me siguen? ¿Me van entendiendo? Ellos leyeron que decía, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como ellos leyeron eso y lo interpretaron totalmente equivocado, y la razón por la cual lo interpretaron equivocadamente es porque cuando uno tiene la mentalidad de religión ya, la mentalidad de que la salvación y la bendición no es algo eterno, pues entonces ellos, especialmente cuando una persona tiene la mente de que las cosas en el Señor son a través de las obras, pues uno lo interpreta de esa manera. Entonces ellos dicen, bueno, ahí dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues le añaden al versículo 1, dice, no hay condenación para los que están en Cristo, claro, si no andan en la carne. ¿Se acuerdan de eso? Entonces le añadieron eso, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero este es el problema, es que ellos totalmente malinterpretaron eso, porque, oiga bien lo que voy a decir, porque este es el fundamento de todo. Un cristiano no puede andar en la carne nunca. Yo no dije que no podía comportarse carnalmente. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia entre comportarte carnalmente y otra cosa es andar en la carne. Porque la palabra andar en la carne aquí, cuando dice los que no andamos en la carne, se refiere a un estado, una dimensión. Así como tú naciste de nuevo cuando confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador y empezaste a caminar en el Espíritu, esa palabra andar o caminar se refiere a estar en una dimensión constante. Porque tú naciste de nuevo, tú eres una nueva criatura, eres un ser espiritual que andas en la dimensión de lo espiritual. Como tú andas en la dimensión de lo espiritual, pues tú andas en el Espíritu. ¿Ahora me entienden? Por lo tanto, cuando él dice aquí, los que no andamos conforme a la carne, no se refiere a que el cristiano puede andar de la carne un día y otro día en el Espíritu. Se refiere literalmente a que hay una condición, una dimensión carnal y una dimensión espiritual. ¿Quiénes son los que están en la carne? Los que nunca han conocido al Señor, los que no han nacido nuevos. ¿Entendimos eso? Estar en la carne es estar en la condición de muerte. Y los que no están en Cristo están en la condición de muerte. Estar en el Espíritu es haber nacido de nuevo y caminar en la dimensión del Espíritu. Ahora vamos a entender otra vez por qué el versículo 2 revela eso. Una vez que ya hayamos sacado de en medio ese concepto, entonces vamos a leerlo con una nueva iluminación. Amén. Vamos al versículo 2 ahora, otra vez. Nuevamente, es más, tengo que decirle un poquito más porque quiero que sepa que en el capítulo 7 de Romanos, Pablo estaba expresando su problema. Él estaba diciendo, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Se acuerdan de eso? Dice, lo que yo hago no es lo que quiero hacer, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces él termina diciendo algo bien importante porque él dice, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y qué bueno que no dijo, ¿qué principio me librará? ¿O qué 5 pasos daré para que sea librado de? Qué bueno que se refirió a quién, porque la salvación está basada en lo que Cristo hizo, no en lo que tú haces. Entonces, como no está basado en lo que tú haces, por eso dice, ¿quién me librará? Y ahí mismo dice inmediatamente, porque él sabía la respuesta. Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado. Ya había sucedido. Ahora, eso no quitó que él declarara que aunque él estaba en Cristo, fíjese lo que él decía, lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero hacer. ¿Entendieron eso? En otras palabras, de igual manera él estaba teniendo problemas porque terminaba haciendo lo que no quería hacer. Ese problema lo tienen todos los cristianos. Pero el hecho de que tú tengas momentos débiles donde te sientas carnal no quiere decir que estás en la carne, porque no puedes estar nunca en la carne. Y la razón por la cual la gente se siente más de esa manera, aún estando en Cristo, es porque se les instruye constantemente que ellos tienen la capacidad o la posibilidad de salirse del espíritu y entrar en la carne. Y al alimentar la condición carnal que todavía queda en tu cuerpo, no en tu alma,
Por eso él dijo, ¿quién me librará de esta alma? No, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El problema está en tu caparazón. Tu cuerpo, mira, a diferencia de una computadora tiene lo que se conoce como el software, ¿verdad? Que es lo de adentro. El hardware es lo de afuera, es el caparazón. Pero la diferencia es que el caparazón tuyo, de tu alma, tu cuerpo, tiene vida en sí mismo. A diferencia de la computadora, que la caja de afuera no tiene ninguna vida, es un pedazo de metal, más nada. ¿Entendieron ahora? La diferencia es que tu cuerpo sí tiene vida en sí mismo, y como tiene vida en sí mismo y está conectada con el alma, tu alma siente las cosas de tu cuerpo y tu cuerpo todavía está contaminado. Lo cual quiere decir que por más que tú trates, no puedes todavía ser perfecto, ni puedes andar en la perfección que vas a andar cuando ya no tengas más el cuerpo. Por eso es que en el sistema que Dios desarrolló, Él lo hizo de tal manera que nunca hubiera condenación. Te voy a explicar lo que quiero decir con esto. En una computadora, cuando hay un virus en una computadora, eso no quiere decir necesariamente que porque hay un virus la computadora ya no sirva. Lo que quiere decir es que a veces hay virus en la computadora que tú puedes controlar con otro programa. No tienes intención de deshacerte del virus por alguna razón, pero lo puedes controlar. Dios no tenía intención de cambiarte el cuerpo todavía. Él sabía que como ibas a estar en este cuerpo todavía, ibas a ser afectado, porque tu cuerpo afecta al alma en cuanto a comportamiento. Pero no puede afectar el alma en cuanto a posición. Con Dios tú siempre estás en el mismo lugar, sentado a la diestra del Padre, sentado juntamente con Cristo. Delante de Dios tú estás perfecto, santo, limpio, todo, porque no es por tus obras, es por lo que Cristo hizo. Entonces, como Cristo es el que te dio a ti su justicia, su santidad y todos sus beneficios, en cuanto a Dios concierne, tú estás perfecto. Pero Dios te dejó en la tierra a propósito. Pero Él sabía que tú ibas a trabajar, que tú ibas a tener problemas con la condición que estaba en el cuerpo. Entonces Él desarrolló un sistema. El sistema se llama, oye bien, el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la Gracia te hace concentrarte en Cristo y lo que Cristo hizo, en vez de hacerte concentrarte en la ley y lo que la ley demanda de ti. ¿Por qué la ley fue dada? Ya hemos discutido que la ley fue dada ¿para qué? Para demostrarnos a nosotros que éramos pecadores. Si no conocemos la ley, no sabemos tampoco que somos imperfectos. Porque cada uno de nosotros nos justificamos en nuestra propia justicia. Nosotros nos miramos como, no, yo sí. Tú sabes. Nunca nos vemos nuestros errores. Otros nos ven los errores. ¿Verdad que sí? Pero nosotros nunca vemos nuestros errores. Alguno que otro ahí para ser humilde lo admitimos. Para ser humilde. Pero la realidad es que nosotros siempre nos vemos a nosotros como que nosotros, no, yo tengo mi justicia. La gente se insulta si tú tratas de dejarles saber a ellos que ellos son como otra persona. Por ejemplo, hay personas que si tú le dices, mira, tú ves ese asesino, tú eres igual que ese asesino. Te dicen, ay Dios mío, ¿cómo tú vas a decir eso? Yo nunca he matado a nadie. Bueno, de acuerdo a la ley de Dios, sí. Porque no hay un solo mandamiento, los 10 mandamientos que tú no hayas quebrantado. Porque asesinar no es el acto físico. Asesinar es cuando tú en tu corazón sentiste ganas de darle un guabanazo a alguien. Eso es lo que Cristo dijo que es asesinato. Dice, cuando tú en tu corazón lo deseaste, ya lo hiciste. El adulterio es igual. Si en tu corazón lo viste, ya lo hiciste. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Una mala actitud que le diste, ya lo hiciste. Entonces, en realidad, la ley nos demanda lo que no podemos dar y por ende nos juzga. Así que, ¿cuál es el sistema de Dios? El sistema de Dios es que como todavía vamos a estar en el cuerpo y la ley esa estaba en nosotros, Dios nos proveyó la gracia para que concentrándonos en la gracia, en Jesucristo, podamos entonces controlar el virus. Te voy a explicar lo que quiero decir. Si tú te pasas, si tu intento es tratar constantemente de cumplir la ley de Dios para agradar a Dios, vas a fallar constantemente. ¿Por qué? Porque estás siendo consciente de lo que tú no puedes hacer. Es la ley la que te hace consciente de eso, by the way. Trata de no mentir nunca. Levántate todos los días y di, hoy no voy a decir mentira, hoy no voy a decir mentira, hoy no voy a decir. Y en algún momento vas a decir la mentira. ¿Y qué va a pasar? La ley inmediatamente te va a decir fallaste. Entonces, ¿qué hace la ley?
La ley te hace consciente de que eres imperfecto, de que eres pecador. Y entonces empieza la autocondenación. Pablo dijo, lo que quiero hacer no es lo que hago. Lo que hago no es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice, porque miserable de mí. ¿Ves cómo te hace sentir la ley? Él dice, yo no me hubiera enterado sobre la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciará. Entonces ahora la ley me dice, no codicies, y yo empiezo, no voy a codiciar, porque tengo que agradar a Dios, no voy a codiciar. Entonces cuando codicia, la ley te dice, pecador. Entonces dice Pablo, porque ¿cuál es el juicio tuyo entonces? Miserable de mí. Soy miserable. Yo no sé si tú te has sentido, ¿alguien se ha sentido así alguna vez en su vida? ¿No? Donde hemos dicho, no puedo creer que hice eso, no puedo creer que... Hello. Si tuviéramos que vivir con esa conciencia, no pudiéramos nunca cumplir la voluntad de Dios. Porque estuviéramos bueno, eso lo vemos. Cada vez que haces un llamado al altar, ¿quiénes son los que pasan? ¿Los nuevos convertidos o los cristianos? Los cristianos son los que pasan todos los domingos a arrepentirse otra vez, arrepentirse. Hello. Porque se sienten condenados. No saben que la demanda no es para ellos. La ley demanda de ti, pero la gracia te da. La gracia se dedica a darte. Y por eso lo que Dios quiere es que tú sepas que aunque estás en el cuerpo, oye lo que Pablo dijo, no hay condenación. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Inmediatamente, recuerden que en la Biblia no hay capítulos ni versículos. Así que esto es de seguido. Pablo está declarando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces inmediatamente dice, por lo tanto, ahora no hay condenación. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no hay condenación, y como no hay condenación, no tengo que concentrarme en la consecuencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Dios me va a juzgar? ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Estará enojado conmigo? ¿Estará defraudado conmigo? Se debe sentir terrible porque yo, todo lo que le digo que no voy a hacerlo más, eso es lo que vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago. ¿Hello? Entonces ahora mire lo que dice Pablo. Por eso el versículo 2 dice, no hay condenación por esta razón, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya sucedió. Ahora mire de qué lo libró. Del pecado y de la muerte. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo puede ser una persona librado del pecado? Fíjense bien. Porque la gente todavía se ven como que ellos pecaron. O sea, ¿cuántos aquí fallan, cometen pecado? ¿Verdad que sí? Sin embargo, está diciendo Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado. Entonces, ¿por qué todavía estamos pecando? Porque lo que él está diciendo es que la ley del Espíritu, lo que el Espíritu hizo, el Espíritu de gracia, es que me libró de la consecuencia del pecado. Cuando dice, la ley del Espíritu me libró del pecado y la muerte, es que me libró de la consecuencia del pecado y de la muerte. Nosotros, by the way, ya no morimos más. Porque ya nosotros morimos en Cristo. Cuando usted salga de este cuerpo, usted no está muriendo. Usted ya está andando en la resurrección de Cristo. ¿Cuánto entienden? Por eso Pablo cuando hablaba de los cristianos que se morían, no decía están muertos, decía que estaban durmiendo. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Por lo tanto, cuando tú ahora cometes un pecado, Dios no está anotando el pecado. ¿Por qué? Porque ya no existe el pecado. Porque Cristo murió por todos tus pecados, pasado, presente y los que no has cometido todavía. Y si ya Cristo pagó por eso, Dios en jurisdicción, en justicia, no puede volverte a cobrar el pecado. Si te aplica el pecado a ti después de habérselo aplicado a Cristo, entonces Cristo murió en vano. Entonces, por eso está diciendo, no hay condenación. Tú fallaste y la ley te puede decir, fallaste. Pero ¿sabe qué? Ya ahora la ley no te puede acusar. Porque ahora la ley cuando te ve lo que Cristo hizo en ti. Y la ley misma ahora te declara justo. Mira lo que dice aquí. Porque lo que era imposible para la ley quería darme perfección, pero a través de lo que yo hiciera. La ley declara justo al que la cumpla. Si tú puedes cumplir, acuérdense los 10 mandamientos perfectamente. Esto no es uno sí, uno no.
Porque el que falla uno, lo falló todito. Si tú puedes cumplir la ley como Cristo lo hizo, la ley misma te va a declarar justo y perfecto. En confianza puede pasar. Ahora, fíjese bien, pero la realidad es que, como dice aquí la Escritura, la ley no pudo hacer lo que la ley quería hacer, que era perfeccionarte. ¿Por qué no pudo? Porque era débil por causa del cuerpo. El cuerpo tuyo, la carne y la condición de muerte, el cuerpo y el alma contaminada con el virus no permitía que la ley lo hiciera. ¿Por qué? Porque la ley te decía, haz esto y tú tratabas de hacerlo, pero no lo hacías bien. ¿Por qué? Porque estabas contaminado. Pídele algo a la computadora que tenga un virus para que vea que no te lo da. ¿Ves? Igual que tú le das mandamiento a la computadora, al software, para que te responda, así la ley te da mandamiento para que responda, pero si estás con el virus no puede. No puede responder como quiere. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces dice, Dios, ¿cómo solucionó Dios ese problema? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de un cuerpo de pecado. No era un cuerpo de pecado, era en semejanza. Dice, y a causa del mismo pecado, condenó al pecado en la carne de Cristo. Dios condenó todo el pecado en el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo, esto es lo tremendo que tienen que entender, cuando Cristo se levantó con el cuerpo nuevo, ya no había pecado ya. Eso quiere decir que aunque tú tengas la condición en tu cuerpo, los pecados fueron juzgados en el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo se levantó de los muertos, el hecho de que se levantó de los muertos es la evidencia de que ya no existía pecado. Porque si hubiera existido algún pecado en su cuerpo, en Cristo, no se hubiera podido levantar de los muertos. La gente no entiende cómo es que Dios juzgó el pecado. Dios no juzgó el pecado generalmente. Dios juzgó el pecado uno por uno. Todos los pecados tuyos, todos, desde que naciste hasta que te mueras o te duermas, todos los pecados fueron juzgados. Dios los tomó todos y los puso en Cristo. Y por eso Cristo fue hecho pecado. Así que Él no solamente se convirtió en la condición de pecado, también fue juzgado por cada uno de tus pecados. Y ahora ya esos pecados no existen. Cuando tú cometes el pecado en la dimensión de Dios, ya no existe. Por eso es que Dios no está apuntando a ver qué hiciste hoy. No puede, porque ya no existen. Lo importante es que tú tengas la conciencia que Pablo tenía. ¿Cuál es la conciencia? De que ahora no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien, vamos a seguir adelante. Mira lo que dice. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la justicia? Nuevamente, que si lo haces perfectamente, te declara justo. Ahora dice, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no es la condición de un cristiano de un lado al otro. Eso es como decir, los que hemos nacido nuevos, no los que no hemos nacido nuevos. Entonces el versículo 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne? Los que no han nacido nuevos. Pues tienen que pensar en las cosas de la carne, no pueden pensar en otra cosa porque ellos no son del Espíritu. Cristo dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Entonces dice, pero los que son del Espíritu, ¿en qué pensamos? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Quiénes son los que van a morir? Los que no han nacido de nuevo. Amado, nadie se salva por sus obras. Y nadie se va al infierno tampoco por sus obras. Hello. ¿Sabe por qué la gente se va al infierno? Por rechazar al Hijo de Dios. Se van al infierno no por lo que hicieron, se van al infierno por rechazar al Hijo. Porque al rechazar al Hijo, entonces están decidiendo ellos mismos tener el destino que Dios preparó para Satanás y sus ángeles. Jesucristo mismo dijo, el infierno no fue preparado para los hombres. Fue para Satanás y sus ángeles. Pero el que diga que no al Hijo está decidiendo participar con el diablo. Y un ciego diría un ciego y se van los dos al mismo hueco. ¿Cuántos entienden? Entonces dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En otra palabra, todo el que no ha nacido nuevo es enemigo de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, los que no han nacido nuevo. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne.
Dile al que está al lado tuyo, dile, tú no vives según la carne. Pero ahí no está hablando de una acción. Ahí no está hablando de una acción. Ahí no está diciendo, fíjese bien. Thank you, Rafi. Appreciate it. Ahí no está hablando de una condición solamente, de una obra, de una acción. Está hablando de una condición. Si dice, tú no vives conforme a la carne, mas vosotros no vivís, está haciendo una declaración. Es como que tú digas, pastor, hoy estoy caminando en la carne. Yo te diga a ti, tú no vives conforme a la carne. Eso es lo que le está diciendo. Mas vosotros no vivís según la carne. No puedes. Dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿El Espíritu de Dios mora solamente en quién? En los que han nacido nuevos. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, en Puerto Rico decimos, no te vistas que no va. Por eso dice, no es de Él. En otras palabras, tú no puedes decir que eres cristiano si no has nacido nuevo, si no tienes el Espíritu de Dios adentro. Entonces, Él está haciendo la declaración, mas vosotros no vivís según la carne. No se puede, un cristiano no puede. Hoy estoy en la carne, hoy estoy en el Espíritu. No, tú puedes tener conciencia de pecado y comportarte carnalmente porque mentalmente te estás dirigiendo hacia eso. Tu conciencia está dirigida equivocada, hacia el lugar equivocado. La solución de Dios para el virus del pecado es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia te dirige hacia quién es la gracia, que es Jesucristo. Y cuando tú estás constantemente concentrado en Jesucristo, ahora empiezan los frutos a salir automáticamente. Porque no es cuestión de obra, es cuestión de fruto. ¿Cuándo usted ha visto una mata haciendo obras para poder tener fruto? ¿Verdad que no? Mira lo que dice aquí. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Por eso es que el cuerpo está contaminado. Dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia está hablando? La que se te dio. Cuando tú leas la Biblia de ahora en adelante y tú veas justicia, no te lo apliques a tu esfuerzo. No digas, si es que yo tengo, si el Espíritu vive a causa de la justicia, quiere decir que vive a causa de mis obras justas. No. Porque de otra manera, entonces, ¿para qué Dios te atribuyó la justicia de Cristo? El Espíritu vive porque la justicia que tú tienes es la que Cristo te dio. Acuérdense del intercambio. Tú le diste los pecados y Cristo te dio su justicia. Cuando ahora la ley te ve, ¿cómo te ve? Justo y perfecto. La ley no te puede demandar más ahora. La ley ahora te da. Porque otra cosa de la ley que la Biblia dice en el Antiguo Testamento es que la ley también te bendice. Si la cumple, te da todas las cosas. Pues la Biblia dice que ahora tenemos todos los beneficios sin tener que obrar por ellos porque Cristo se los ganó. Y nos los dio. La razón por qué somos más que vencedores, por eso mismo, porque Cristo venció y nos hizo a nosotros más que el vencedor. En Él vencimos, pero somos más que vencedores, porque no tuvimos que pelear, no tuvimos que hacer nada y recibimos todo el beneficio. Amén. Miren esto. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. En otras palabras, también va a recibir un cuerpo como el de Él. Así que un día no tendrás más problemas con el pecado. Ese virus que ahora está en tu cuerpo, llegará el día cuando tengas el cuerpo nuevo que jamás volverás a tener ni una tentación, ninguno de esos problemas. ¿Cuánto entienden los beneficios de Dios? Yo no sé tú, pero yo estoy loco que eso pase. Yo quiero llegar a ese tiempo. Hay gente que se preocupa y dice, ay pastor, si volvemos a pecar en la eternidad. Imposible, porque la programación ya no existirá. ¿Usted cree que Dios iba a hacer eso a riesgo de que no? Dios tiene todo fríamente calculado. Lo importante es que entendamos el plan, para que entendamos el por qué podemos andar en libertad, sin conciencia de pecado, sin conciencia de culpabilidad, sin pensar que Dios está enojado con nosotros porque volvimos a fallar el blanco. Cuando usted falla el blanco es porque se descuidó espiritualmente. Cuando usted deja de concentrarse en la gracia, cuando usted empieza a caminar en los esfuerzos, ahí es que empiezas a caer. Ahí empiezas a ser seducido
por la concupiscencia que está en ti. Todo depende, por eso Cristo dijo, hay que cuidar lo que entra por los ojos, pero también hay que cuidar lo que entra por los oídos. Lo que tú oyes, lo que tú sientes, lo que tú experimentas, lo que tú ves, va a afectar tu alma, porque tu alma es el que está dentro. Entonces, es importante que te concentres en las cosas de la gracia, en la obra de la cruz, el resultado de los beneficios. Si te concentras en eso, ¿qué vas a tener? Siempre un sentimiento de acuerdo al Espíritu. Pero si te descuidas en esa área, empiezan los sentimientos de la concupiscencia que ya mora en tu cuerpo. ¿Cuánto entienden? Por el cuerpo sigue contaminado. El problema es que el cuerpo tiene el virus de todas maneras. Pero puedes controlarlo con el Espíritu. Amén. Ahora, yo no estoy hablando de obras. Estoy hablando de obras que van a crucificar la carne. Es uno de los peores conceptos que hay. Porque el crucificar la carne no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Cristo hizo. El cuerpo no es la carne está en el cuerpo. Tienes que tener cuidado de lo que tú hagas. No hagas cosas físicas para tratar de obtener resultados espirituales. Amén. Vamos a Gálatas 5 para explicar esta porción de la Escritura que tantas personas confunden. Si tú tienes el pensamiento de que un cristiano puede estar en la carne y cambiar al espíritu, entonces vas a leer Gálatas 5 y vas a malinterpretarlo por completo. No se preocupe, que están con maestros y todo ahí adentro. Esos son... Ahí rebotan, ahí tienen... Ok, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a pararnos ahí, vamos a examinar eso. Fíjense el consejo que él está dando. Mantente firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Bueno, ¿cuál es la libertad con la que estamos ahí? Gálatas 5.1. Gálatas. Vamos ahora a Gálatas. Sí, Gálatas 5.1. No se preocupe, yo espero un poquito. No se preocupe que eventualmente les voy a repartir a todos las porciones bíblicas antes de... Vamos a ver si logramos... Tengo que establecer mi printer ahí. Ok, estamos ahí. Gálatas 5, versículo 1 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vamos a examinar esto. ¿Cómo yo puedo pararme firme o estar firme con la libertad que Cristo me hizo? Pues tengo primero que reconocer cuál fue la libertad con la que Cristo me hizo libre. ¿Cuánto entendimos lo que estoy diciendo? Para yo poder estar firme en la libertad con que Cristo me hizo libre, yo tengo que primero describir o discernir cuál es la libertad con la que Cristo me hizo libre. De acuerdo al pensamiento viejo, la libertad era que yo vine a Cristo por la gracia a través de la fe, pero ahora me toca trabajar, hacer obras, performance, como dicen en inglés, hacer cosas para agradar a Dios. Ese era el pensamiento antiguo, ¿verdad? Así pensábamos antes. Ahora entendemos que la libertad con la que Cristo me hizo libre es la que Pablo dijo que no hay condenación para mí. Tengo libertad. Aun cuando nosotros no estamos dando, en ninguna manera estamos diciendo, ahora podemos pecar. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano, pues andas conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No tienes deseos de pecar, tienes deseos de alabar a Dios. ¿Verdad? Si ese es el caso, entonces la libertad es muy profunda. Porque yo sé ahora que aun cuando yo caiga en pecado, aun cuando yo cometa un pecado, ¿cuál es la realidad? La que tanto cristiano le da mucho trabajo entregárselo. Y es que no hay condenación aún así. Pastor, ¿pero qué si hizo esto? Si es cristiano nacido de nuevo, Cristo murió por esos pecados. Ahora, no juguemos por lo externo. No vayas a pensar que porque una persona dijo, yo soy cristiano, por eso es cristiano. El que anda en tinieblas no es luz. El verdadero cristiano se conoce por sus frutos. Una cosa es que un cristiano se caiga en pecado, otra cosa es que un cristiano quiera vivir en pecado. No hay tal cosa, by the way. No existe tal cosa como un cristiano que quiere vivir en pecado. Porque la luz nunca va a decir, yo quiero estar en oscuridad. Hello. Por eso dice, está firme, mantente firme. ¿Cómo? Manteniendo los pensamientos
haya pues en mí este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, para mantenerte firme tienes que mantener los pensamientos de la gracia. Tienes que mantener los pensamientos de lo que Cristo hizo por ti. Tienes que mantener los pensamientos de lo que quiere decir justicia atribuida. Yo soy la justicia de Dios porque Él me hizo su justicia. Y mantenerme firme es que cuando vengan las tentaciones, yo pueda decir, no, yo no tengo, ¿por qué me voy a revolcar en el fango si ya yo no soy cerdito? ¿Cuándo me entienden? Pues tú coges un cerdito y tú lo metes en el fango y se goza en el fango. Pero un cordero no se goza en el fango. Una oveja no se goza en el fango. ¿Cuántos me entienden? Porque esa no es la naturaleza. Por eso dice, está firme en la libertad, en tu nueva naturaleza. Cree lo que Dios hizo por ti. No le crea al diablo cuando diga que tú no sirves, que tú no vales la pena, que tú estás mal con Dios porque tú caíste, pecaste. En el momento que tú cometas el error, en el momento que tú peques, en esos momentos tú tienes que traer los pensamientos de la libertad con la cual Cristo te hizo libre. Porque el diablo va a tratar de humillarte y va a tratar de hacerte sentir culpable. Esa es la única manera de derrotarte. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Dice el versículo 2. Dice, perdón, la segunda parte de ese versículo dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si dice que no estemos otra vez, quiere decir que en algún tiempo lo estábamos. El yugo de esclavitud. Antes éramos esclavos de Satanás, ya no. Estamos en Gálatas 5:1. Sí, voy para el versículo 2 ahora. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Cuál era el problema? Bueno, obviamente que habían personas en los tiempos de Pablo en la iglesia de Gálatas que estaban enseñándole al pueblo que aunque ellos habían venido a Cristo, ellos tenían que mantener el judaísmo y la ley. Entonces le estaba diciendo a ellos que ya estaban en Cristo, le estaba diciendo, no, están en Cristo, pero tienen que circuncidarse. Y el circuncidarte es una obra de la carne. Es una obra tuya, es un acto que tú estás haciendo para obtener algo. Bueno, eso es en la ley. Pero en la gracia, la Biblia dice que Dios nos circuncidó el corazón. No lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Dime. Sí, es lo mismo. La circuncisión era un pacto, era la señal del pacto de la ley, el pacto de los hebreos. Los hebreos tenían que circuncidarse porque Dios estaba... Acuérdense que todo en el Viejo Testamento era una sombra de lo verdadero. Entonces, la circuncisión de la carne hablaba de la circuncisión del corazón, que un día iba a suceder. Ya nosotros lo tenemos. Cuando tú vienes a Cristo, ahora Dios te circuncida el corazón. Y en otro día les voy a hablar un poco más profundo sobre lo que es la circuncisión para que entiendan qué es lo que eso representa. Cuando tú recibes a Cristo. Eso es correcto. O sea, ya no tienes tú que hacerlo, Dios es el que lo hace. Y lo que Pablo está diciendo es, si ustedes vuelven a circuncidarse, están obligados, dice, a cumplir toda la ley. Si después tú venís a Cristo, ahora vas a tratar de hacer lo que la ley dice que haga, entonces dice, ahora estás obligado a cumplir toda la ley. Por eso es que las personas, los cristianos que hoy en día hacen tanto énfasis que hay que guardar el sábado, ellos no entienden que si ellos guardan el sábado como tal, tienen que guardar toda la demás ley también. Si tú dices, hay que guardar el sábado, entonces tienes que decir, hay que guardar toda la ley. Porque no puedes decir, voy a guardar el sábado, pero voy a vivir por la gracia. Hello. Porque el sábado es un tipo de algo. El sábado no es un día físico. El sábado es el descanso. Y Cristo dijo que Él era el sábado. Él dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. Yo os haré descanso. No dijo, ustedes esperen hasta el sábado para que descansen. Entonces, ¿qué pasa? Que el que trata de guardar el sábado ahora está obligado, dice, a guardar toda la ley. Porque tú no puedes guardar una y olvidarte de las demás. Tú no puedes decir, esta sí, esta no me conviene, aquella sí. Ahora en Cristo, fíjese bien, guardamos toda la ley. Porque como Cristo lo hizo, nos atribuyó la justicia de Él. En Cristo yo guardo el sábado, yo no adultero, yo no robo, Dios, todo. En Cristo todo lo tengo hecho. ¿Cuánto entienden eso?
Ahora fíjate lo que dice aquí, el versículo 4 ahora. El 3 dice, y otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia, dice, habéis caído. ¿Sabes cuántas veces yo escucho en las iglesias o los cristianos, los programas de radio, que dicen, ¿qué es lo que hace que un cristiano se caiga de la gracia? Y todos dicen lo mismo, pecado. Si tú pecas. No hay una sola porción en toda la Biblia que dice que si tú pecas te cae la gracia. No hay una sola vez. Es más, fíjese bien, si usted lee la iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio era una de las iglesias donde había más pecado que en ninguna otra iglesia. Léalo para que usted vea. Y en ningún momento, Pablo ni los regaña, ni lo único que le dijo a Corintio es que no permitieran que el que estaba en pecado estuviera ahí. No les dijo, ustedes son nada, léalo para que vea. Sin embargo, y tampoco dijo que había caído la gracia, sino que si usted lee bien, mire, lo que pasó es que una de las cosas que tenía Corintio era que había un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa del papá. Entonces Pablo dijo, eso no lo pueden permitir. En otras palabras, no es condenar al que lo está haciendo, es no permitirlo. En otras palabras, si tú quieres vivir como lo mundano, bueno, pues no puedes ser parte del reino de los cielos. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Júzguenlo como yo, que en el Espíritu estoy con ustedes, a tal persona no la permitan ahí. Sin embargo, usted continúa leyendo y en el versículo, en el 2 de Corintios, la Biblia enseña cómo restauraron al hombre cuando se arrepintió. Y mira lo que Pablo dice. Pablo dice, a tal persona que no se quiere cambiar su estilo de vida, vamos a entregarlo a Satanás. Para que después que le haya dado una buena golpiza, dice, por lo menos, aunque aún se muera, si fuera necesario, su espíritu, dice, sea salvo. Eso dice Pablo, léalo, está en Corintios. Eso está en Corintios, yo se lo voy a buscar. ¿Sí? Eso está en Corintios. Ahora, lo que sucede es que ahora después vemos la restauración, así que dio resultado. Pero el punto de lo que estamos hablando es que él nunca le dijo a nadie ahí, cometieron pecados, se cayeron de la gracia. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Gálatas, a los Gálatas en el capítulo 3, le dice que por causa de haber comenzado por la gracia, pero ahora queriendo meterse en la ley, dice, han caído de la gracia. Tú no caes en la gracia porque cometes pecado, tú caes en la gracia si ahora quieres justificarte por la ley en vez de la gracia. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Es importante aprender estas cosas, ¿verdad? Por eso dice, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. No lo que hacemos, la justicia que se nos ha dado. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y con esto vamos a terminar. Mira lo que dice aquí. Versículo 16 en adelante. Vamos a brincar del 6 al 16. Y quiero que quede bien claro esto. No se puede andar o estar en la carne si eres nacido nuevo. Tú puedes comportarte carnalmente por tu conciencia de pecado. Tú puedes comportarte carnalmente, pero tú no puedes andar en esa dimensión si eres nacido nuevo de verdad. ¿Amén? Mira el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, y note la segunda faceta, y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice, y así no vas a caminar en la carne. Lo que dice es que no vas a dar satisfacción a los deseos de la carne. Porque la contaminación continúa en tu cuerpo, y tu cuerpo se comunica con el alma. Si tú dejas de enfocarte en la gracia, en el poder de lo que Dios ya ha hecho, entonces la contaminación que está en tu cuerpo te seduce. ¿Cuánto me entienden? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Él está haciendo una declaración, él no está diciendo que un cristiano puede caminar en la carne y otro. No, lo que está diciendo es que los deseos de la carne son en contra de las cosas del Espíritu. Y los del Espíritu son en contra de la carne. Estos se oponen en sí mismos para que tú no hagas lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Alabar a Dios. Si eres nacido nuevo. Ahora dice, pero si soy guiado por el Espíritu, dice, no estáis bajo ley. Si naciste de nuevo, si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, vamos a entender eso en contexto. ¿Qué es lo que puede causar entonces que los deseos de la carne
se hagan efectivos en mí. De acuerdo al contexto del versículo 18, que dice que ya no estamos bajo la ley. Pues lo que puede causar que los deseos de la carne se manifiesten en mí es si trato de justificarme por mis obras. ¿Entendieron eso? Desde el momento que tú tratas de hacer algo para justificarte, ahí empieza tu carne a resaltar. Del momento que tú tratas de hacer algo, tengo que orar tantas horas para tener un resultado. Ya desde ese momento empieza la carne a funcionar. Porque la carne, la Biblia dice, fíjese bien, que el alimento del pecado es la ley. Dice literalmente, la fortaleza del pecado es la ley. ¿Cuántos sabían eso? La gente oye decir esto y dice, pastor, ¿usted está seguro que eso lo dice la Biblia? Sí, Pablo dice que la fortaleza del pecado es la ley, los 10 mandamientos. Mientras más usted se expone a los 10 mandamientos, para tratar de hacerlo, empieza lo carnal a funcionar. Ahora mire lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Así que si no menciono algunas, las que se parezcan también. Dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no los que se cayeron y cometieron un pecado. Los que practican, ¿quiénes son los que practican? Los que andan en la carne. Se dedican a eso porque la carne piensa en las cosas de la carne. Porque es lo único que tiene, es su naturaleza. El cerdito piensa en el fango. Ese es su deleite, eso es lo que tiene. Dice, pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? Los que no han nacido nuevos. Los que no tienen la justicia atribuida. Así que de ahora en adelante entienda que es imposible que un cristiano camine en la carne. No puede, porque ya esa no es tu naturaleza. Amén. Cuando alguien diga, no, ese hermano está en la carne, en la chuleta hoy. Pues ya usted sabe que esa expresión está equivocada. Porque ningún hermano puede. Y es mejor que en vez de tú decirle a ese hermano, brother, tú estás en la chuleta, mejor dile, tú eres la justicia de Dios. Tú eres bendecido. Porque cuando tú empieces a hablarle de esa manera, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo consciente de su condición verdadera. Si los pastores predicamos y empezamos a predicar a favor del pecado, en otras palabras, diciendo, tú eres un pecador y tú tienes que arrepentirte y lo que tú estás haciendo no agrada a Dios y la manera que y no vienes a la iglesia y no das tus diezmos y tus ofrendas y tú no oras lo suficiente. Mientras más yo esté haciendo eso, más estoy avivando a tu carne. Estoy predicando condenación. Entonces, en vez de tú concentrarte en quien tú eres de verdad en Cristo, empiezas a decir, es verdad, de verdad que yo soy un tremendo perdedor. Porque entonces tú vas en privado y te das cuenta, oye, de verdad no pude hacer esto, no pude hacer. Y mientras más sucio te ven, dice, pues más me ensucio. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice el que esté sucio, ensúciese más? No le está hablando a los cristianos. Un cristiano no puede estar sucio, nunca, porque Cristo lo limpió con un detergente que se llama su sangre y no hay sucio que pueda penetrar eso. La gente piensa que ellos vienen a Cristo, Cristo los limpia y después se ensucian otra vez y ahora tiene que venir Cristo otra vez. Ven acá, muchachos, vamos a darte otro pañito más. Eso no es así. La Biblia dice que Cristo murió una vez y para siempre. Nos hizo perfectos una vez y para siempre. Él no va a morir una vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántos entienden ahora? Así que no hay manera de que tú puedas caminar en la carne. Tú eres la justicia de Dios. Amén. Póngase de pie esta noche. Traiga gente que le vamos a seguir hablando de esta palabra para que aprendan. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre. Pedimos que tú multipliques las ofrendas y los diezmos que hemos traído aquí esta noche, para que de esta manera podamos pronto entrar a la radio. Ese es el objetivo más grande que tenemos ahora, Señor. Lo único que nos puede interrumpir es que tú vengas por nosotros. Nada más puede pararse delante de nosotros para cumplir este objetivo.
Solamente que tú regreses por nosotros, Señor. Eso es lo único que permitimos. Cancelamos toda obra de Satanás ahora mismo. Todo lo que el diablo intente para mal se convierte en bien para la iglesia. Reclamamos lo que nos pertenece. Somos la justicia de Cristo. Y en esta dimensión ahora mismo declaramos victoria. Yo declaro sanidad para este cuerpo. Declaro que van a haber milagros de todo tipo en este lugar. Gracias te doy, Padre Santo. Levanta tus manos ahora mismo y dale gloria, dale gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos creyendo que hay bendición que sobra y abunda. Sobra y abunda. Siempre de parte tuya hay bendición que sobra y abunda. Cuando Pedro, Señor, te prestó su barca, después no podía con la bendición cargarla en la barca. Tu bendición siempre es más de lo que nosotros podemos darte a ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos en esta noche. Declaramos prosperidad por completo en esta obra. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias, estamos declarándolo, lo sabemos. Hay victoria ya. Hay victoria y nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Dale gloria, dale la gracia tú mismo ahí. Santo, aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios.